Espero que se encuentren muy bien. La verdad es que me da mucho gusto poder estar con ustedes a través de estos medios y pues le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir comunicándonos, de poder seguir aprendiendo más de su palabra y pues sin más vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque te sigues mostrando a pesar de la situación como un Dios grande, un Dios fuerte, soberano y poderoso. Gracias, mi Padre, porque tú sigues siendo fiel con tus hijos y nos amas, Señor. Gracias porque aún sigues permitiendo, Señor, que sigamos aprendiendo más de tu palabra y que sin importar la situación, Señor, sin importar lo que pasa alrededor, tú sigues siendo misericordioso. Te pido, mi Dios, que seas a través de mí, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu corazón, Señor, expuesto a quienes escuchen tu palabra, mi Dios, y que seas tú revelándote, Señor, a tus hijos. Sé con quienes van a escuchar, Señor, de tu palabra, que puedas hacerlos sensibles, que tú los puedas dar entendimiento, Señor, y sabiduría, que puedan comprender tu palabra y tu corazón, y que pueda hacer con ellos, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu amado, poderoso Hijo Jesús. Amén. Ok. La clase de hoy se llama Honrar a tus padres. Y para ustedes puede ser como algo que ya saben, que ya han escuchado desde que a lo mejor son más pequeños. Pero vamos a ver cuál es la importancia, por qué honrar a nuestros padres. Sí sabemos que es algo que le agrada a Dios y que Dios lo ha puesto, pero tiene un gran propósito el por qué tenemos papás y por qué los debemos de honrar. Entonces vamos a empezar. Les voy a mostrar un juguete, un tren, y pues sabemos que no tiene las funciones como tal de un tren, porque pues obviamente si lo pongo así a andar, pues no va a serle como un tren real y no va a escucharse como uno. Entonces sabemos que pues es un juguete. Para nosotros sabemos que es un juguete y que no tiene las mismas funciones que uno real. ¿Y por qué es esto? Sabemos que los juguetes son para los niños, los pueden ayudar a que los pequeños tengan una idea de cómo son los objetos reales. Y también lo mismo pasa. Dios también nos da algo muy especial para poder entender mejor cómo es Él realmente. Y les voy a poner un ejemplo. Si supongamos que un niño está jugando y sin querer pues se lastima, es un accidente y se lastima su mano. Y su papá al verlo, ¿qué es lo que generalmente haría? Pues lo que haría sería ayudar a su hijo, ir y buscar la forma de poder curarlo, de poder ayudarlo. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios hace lo mismo. Podemos ver el ejemplo en el Salmo 32 que dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Entonces, Dios hace lo mismo con sus hijos. También, al ver que sus hijos necesitan ayuda, Dios corre a auxiliar. Vamos a ver, ¿quién ayuda a su hijo a entender cómo Dios actúa hacia sus hijos? Pues el papá en este caso está reflejando a Dios. Entonces podemos ver un papá refleja a Dios ayudando a su hijo, en este caso pues en un accidente. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que una mamá tiene a su hijo, es a su bebecito recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que hace su mamá? ¿Qué es lo que hace la madre cuando tiene a su bebé? Pues abrazar a su hijo y tener cuidado con él. Podemos ver el mismo ejemplo con Dios en Isaías 40:11, que dice: Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará,
pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, en este caso, ¿quién está ayudando quién nos está haciendo entender cómo Dios actúa con sus hijos? Pues podemos ver que en este caso es ahora la madre. Y podemos entender que quien está actuando como Dios, como en este caso hacia un bebé, es la madre, que también refleja cómo Dios abraza a sus hijos, cómo Dios cuida, pastorea a sus hijos. Entonces podemos ver que los padres son representantes especiales de Dios y que por eso los padres deben de ayudar a sus hijos a entender cómo es Dios realmente. Los padres deben de ser los ojos, los oídos, el corazón de Dios para sus hijos y mostrarles cómo es Dios también a sí mismo, cómo muestra Dios su amor con sus hijos. Les voy a poner un ejemplo de cómo deben de ser los padres, las cualidades, características y responsabilidades que deben de tener con sus hijos. En este caso podemos ver que los padres proveen. También los padres protegen y también eso quiere decir que tienen ellos autoridad sobre nosotros, que ellos nos enseñan, nos disciplinan, nos consuelan, pero también nos aman. ¿Y por qué los padres deben de tener estas cualidades y actuar de esta manera hacia sus hijos? Pues porque a quien están representando es a Dios, porque Dios es lo que les ha mandado a los padres, que ellos puedan representar cómo es Dios verdaderamente. Y podemos ver que así como Dios nos ha dado padres para que podamos entender mejor cómo Él actúa hacia nosotros, también nos ha dado nuestros padres para que nosotros podamos entender cómo actuar hacia Él. ¿Y cómo deberíamos de actuar hacia nuestros padres? Dios nos dice en el versículo de Efesios 6, 1, 3. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cuál dijo Jesús que era el primer y más importante mandamiento? Lo podemos ver en Marcos 12:30, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y Dios nos dice que una manera importante en la que lo honramos a Él es cuando podemos también honrar a nuestros padres. ¿Y qué significa honrar a nuestros padres? Vamos a ver con unos signos cómo podemos honrar a nuestros padres. El primer signo que tenemos es una insignia. Ahora, ¿qué tipo de personas llevaban una insignia antes? Porque como bien sabemos, ahorita ya no las usan así, son diferentes. Policías y los alguaciles. Ahora, si ustedes anduvieran en bicicleta en la calle y un policía se acerca a ustedes y les dice detente, ¿qué es lo que haríamos generalmente? Pues te detienes, obedeces. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque es una persona con autoridad. Ahora, ¿estaría bien hablarle irrespetuosamente a esa persona? Pues claro que no. Porque asimismo Dios ha colocado a nuestros padres con autoridad sobre nosotros y Él quiere que reconozcamos y respetemos la autoridad que le ha dado a nuestros padres. Entonces, por eso mismo nuestros padres tienen el derecho de decirnos qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer algo, cuándo no, porque tienen esa autoridad. No estaríamos honrando a nuestros padres, no estarían honrando a sus padres si les dijeran algo así como de deja de decirme lo que tengo que hacer o por qué me dices cómo hacer las cosas. No estaríamos honrando a nuestros padres con esa actitud. Entonces, por lo tanto, al dirigirnos a nuestros padres siempre tiene que ser de una manera respetuosa. Y poniendo ejemplos, ustedes piensen en ejemplos de cómo sería no hablarles respetuosamente a sus padres, o sea, faltarles al respeto, pues decirles cosas como de
ignorarlos o no hacerles caso o contestarles con un tono muy elevado, gritándoles. Sería una forma en la que no les estamos honrando. Ahora vamos con el siguiente símbolo, que es un corazón. Entonces, cuando ven la forma del corazón, ¿con qué lo relacionamos? Pues casi siempre lo relacionamos con el amor. Y parte de honrar a nuestros padres significa amarlos, no solo por lo que hacen por nosotros, sino por lo que son ellos. Reflejamos ese amor ¿cómo lo podemos reflejar con palabras? Pues al decirles que son importantes para nosotros, el decir que son preciosos, que los amamos mucho. Y ahora, ¿cómo les mostramos ese amor? Con acciones, pues abrazándolos, besándolos, siendo cariñosos y afectuosos con ellos. Y eso es porque al amar a tus padres, puedes aprender lo que significa realmente tener una relación preciosa y cercana con alguien. Pero sobre todo lo que queremos ver también es que el tener una relación también significa, con nuestros padres significa tener también una relación con Dios. Ahora vamos con el símbolo de la letra C. La letra C significa confianza. Parte de honrar a nuestros padres es confiar en las decisiones que ellos toman, que nos involucran a nosotros sabiendo que ellos lo hacen por nuestro bien. ¿Por qué? Pues porque nuestros padres conocen las necesidades que tenemos, saben lo que necesitas tú para ir a la escuela, para estar todos los días, que necesitas comida, necesitas ropa. Ellos saben todas las necesidades que necesitamos. Entonces, la C es confiar en nuestros padres, confiar en las decisiones que toman. El siguiente símbolo es la palabra sí y una flecha. Pongamos un ejemplo. Si tu papá o tu mamá te piden que hagas algo, no lo sé, un ejemplo, barrer, tú le dices sí, pero te acuestas o te pones a jugar o a hacer otras cosas, no estás obedeciendo a tus padres. Entonces, el sí significa que estás afirmando que vas a obedecer a tus papás. Pero la flecha significa que tú le estás dando seguimiento a una acción. Es decir, si tu papá te dice, vas a barrer, le dices sí. Pero no solo se queda en un sí, sino que vas a una acción. Obedeces a lo que te está diciendo en el momento que te lo está pidiendo. Entonces no simplemente dices que harás algo, sino que realmente sí lo haces. Eso es obediencia. Y parte de honrar a los padres es ser obedientes a lo que nos están pidiendo y tener una actitud correcta. El siguiente símbolo es un más. Usualmente, ¿dónde vemos un símbolo así? En las matemáticas. Sé que a muchos no les gustan, pero la usamos, generalmente se usa mucho en las matemáticas y significa que es sumar más, hacer más. En este caso, cuando piensas en obedecer a tus padres, ¿piensas solo en hacer lo necesario o podrías sumar más a tu obediencia? Es decir, pongamos un ejemplo. Tu mamá te pide que laves los trastes. O te dice a lo mejor solamente lava tu vasito en el que acabas de tomar y tienes que hacerlo, solo te pide lavar tu vaso. Pues si tu mamá te pedía que lavaras tu vaso, pero tú ves que hay más trastes sucios, ¿qué podrías hacer? Pues eso es aumentar más. El que tú digas, voy a ayudar a mi mamá a limpiar, a lavar los trastes o a barrer la cocina. Entonces, parte de honrar a tus padres es buscar maneras de hacer más de lo que se espera de ti, más de lo que tus papás esperan que hagas. Eso es parte de honrar a nuestros padres. Y ahora, sacando todos los símbolos, podemos ver que el primer símbolo de la insignia es reconocer y respetar la autoridad. El segundo símbolo, que es el corazón, es amar a nuestros padres. El tercero, que era la C, es confiar en sus decisiones. El cuarto, que es sí y la flecha,
es obedecerlos. Y el último, que es más, es hacer más de lo que se espera de ti. Ahora, ¿aplican todos estos 5 símbolos a cómo nosotros debemos actuar hacia Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque al obedecer a nuestros padres y aplicar nuestros 5 símbolos con nuestros padres, estamos haciéndolo igualmente con Dios. Pero hay una cosita. El quinto símbolo y su significado, que es hacer más de lo que se espera de ti, obviamente no puede ser visto de la misma manera cuando nos dirigimos a Dios, ya que todos no alcanzamos el estándar de sus mandamientos y nunca podremos hacer más de lo que Él espera de nosotros. Sin embargo, podemos hacer más de lo que se requiere en el sentido de pensar cómo podemos agradarle más y más con nuestras vidas. Eso, si no honramos a nuestros padres, que podemos ver, que podemos sentir, que podemos estar cerca de ellos, ¿cómo podríamos honrar a Dios que no vemos, que no podemos oír, que no podemos sentir con nuestros sentidos naturales si no lo hacemos con nuestros papás? Ahora, regresando a nuestro primer ejemplo del tren, recordemos que el tren no puede representar perfectamente un tren real. Y de la misma manera sucede con nuestros padres. Nuestros padres representan a Dios, pero no lo hacen perfectamente. Porque ellos cometen errores, ellos a veces pueden ser injustos, se pueden desesperar, ellos se cansan, se pueden enojar, y ellos son débiles al igual que nosotros. Pero aún así, en estas cosas, Dios nos manda a obedecer a nuestros padres, a poder honrarlos, porque incluso a través de las debilidades y errores de nuestros padres, Dios nos muestra quién es, cómo es Él y cómo debemos actuar hacia Él. Y aún así nuestros padres son maravillosos, es porque son un regalo de Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a reflexionar en unas preguntas. ¿Ustedes siempre honran a sus padres? ¿Es difícil a veces para ustedes reconocer la autoridad? Yo creo que sí es difícil, y lo puedo poner también conmigo. Sí es difícil porque a veces, pues sí, suelen ser a veces en algunas situaciones los papás a lo mejor injustos o pues se pueden enojar. Y a veces cuestionamos las decisiones que toman porque pues no nos pueden parecer, y a lo mejor hay reglas que no nos pueden gustar, que a nosotros, por no entenderlos tal cual, no nos pueden agradar ciertas reglas que nos pueden poner. Pero a pesar de todo eso, Dios quiere que honremos a nuestros padres, que les podemos mostrar amor, y aun cuando a nosotros nos es difícil, pues pedirle a Dios. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que nos enseñe cómo honrar a nuestros padres y que les dé la sabiduría a nuestros padres para ellos poder reflejar correctamente a Jesús, a Dios, y que sí, como bien sabemos, pues imperfectos van a seguir siendo, al igual que nosotros, pero aún así Dios sigue siendo, sigue reflejándose a través de nuestros padres, sigue siendo el plan de Dios que nosotros honremos a nuestros padres y que ellos reflejen quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es Dios como Padre. Y aún así podemos comprender que Dios es perfecto, que Dios es un Padre completo, un Padre que nos entiende, un Padre que es justo, que es misericordioso, y debemos de honrarlo, así como también podemos ver el ejemplo de Jesús, como siempre honró a su Padre Celestial, como siempre lo obedeció, a pesar de que a él quizás no le podían haber parecido las decisiones de su Padre, pero siempre lo obedeció, siempre estuvo atento a lo que su Padre le pedía, lo obedecía, y ese es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo y Dios el ejemplo de nuestros padres
poder ser nosotros hijos como Jesús y nuestros padres pues que sean como Dios. Y podemos también ver que también debemos de honrar a nuestros padres en este versículo, que a pesar de que no nos puedan a lo mejor parecer sus decisiones, los debemos de honrar en Efesios 6:1-3, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, lo que podemos hacer es orar por nuestros padres, pedirle a Dios que incluso nosotros nos dé la paciencia, la sabiduría para poder obedecer a nuestros padres, el amor y las palabras con las que debemos de responder a lo que nos piden nuestros padres. Entonces, pues aquí termina la clase y vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias porque has sido bueno y porque te has mostrado una vez más a nosotros. Gracias, Señor, porque nos muestras lo que te agrada, Señor, lo que quieres que reflejemos, Señor, cómo quieres que le hablemos a nuestros padres, que los amemos, que obedezcamos completamente, Señor, que tú la obediencia, Señor, es lo que quieres. Quieres que tengamos corazones dispuestos a honrar a nuestros padres, corazones amorosos, Señor. Y aun cuando nos es difícil, Señor, tú nos sigues pidiendo que honremos a nuestros padres. Pero te pido que nos ayudes, Señor, a poder hacerlo, porque a nosotros nos es difícil y nos cuesta. Pero, Señor, tú eres grande y sabemos que tú puedes transformar corazones, Señor, y que tú eres quien toma el control de nuestras vidas y que tú nos vas a ayudar, mi Padre, para poder amar a nuestros padres, poder honrarlos y siempre estar dispuestos, Señor, a obedecerlos. Te pido que seas también con nuestros padres, que les des corazones, Señor, sensibles, corazones amorosos, que también ellos puedan, Señor, ser realmente ese reflejo de ti, mi Dios, de cómo ser un padre. Te pido que les des fuerza, que los levantes, mi Dios, y que los ayudes. Te lo pido, mi Padre, en el nombre de tu amado, bendito Hijo Jesús. Amén. Eso es todo, chicos. Gracias. Y pues espero que Dios siga haciendo en sus corazones, y que si hay algo difícil con lo que ustedes a lo mejor están tratando con sus papás, que a lo mejor les cuesta obedecer, les cuesta a lo mejor tener una actitud correcta, responder de forma amable y amorosa hacia sus papás, o dar un poquito más, que lo podemos hacer, siempre podemos dar más de lo que tenemos. Entonces, si es algo difícil, pues en este tiempo yo les pido que en esta semana ustedes, pues en lo que vean que les es difícil honrar a sus padres, pues ustedes estén trabajando con ellos, y que le pidan a sus papás que también los ayuden, que les muestren en qué están equivocados, y que puedan recibir con amor las palabras que sus papás les digan de lo que están haciendo a lo mejor mal. Y que ustedes también, sobre todo, se sujeten de Dios y le pidan que Él sea quien sea en sus corazones y también en el de sus papás. Eso es todo, y espero que estén bien y que tengan linda semana. Y adiós.